miran y lo analizan un poco, van a ver que está todo el sistema de concesiones del agua. Es decir, hay toda una realidad en ese abordaje inicial en nuestra provincia con relación al agua, que tiene que ver con la titularidad, que tiene que ver con el uso del agua, el uso para distintos tipos de funciones, las obras hídricas que lleva adelante la provincia y los municipios como autoridades de aplicación. Es decir, que está muy concentrado en lo que es la relación jurídico-administrativa del agua con los individuos y con el Estado. Cuando ustedes cursen Derecho Administrativo van a profundizar y van a poder profundizar en este tema, pero como veíamos al principio, al inicio de la cátedra, podemos encontrar trazos de regulación ambiental, si nos remontamos a lo largo de la historia, en dispositivos como este que le digo, el Código de Aguas de la provincia. Comparte las características y está informado por las mismas premisas que informaban al derecho romano en el vínculo del Estado y los individuos con el agua. Entonces, había todavía toda una, bueno, toda una identidad y una tradición jurídica que establecía al agua simplemente como un mero bien, un objeto a disposición o del Estado o de los individuos. Si bien en el Código de Aguas hay ya una disposición de corte ambiental que fue incorporada en 1988 en una modificación que se hizo a esa ley, vamos a ver que en realidad todo lo que hace al agua como bien ambiental no está regulado por el Código de Aguas, sino que está regulado en la Ley General del Ambiente de la provincia de Jujuy, en la Ley de Presupuestos Mínimos del Agua a nivel nacional, que es una ley muy escueta, de solo 9 artículos, y luego en las resoluciones y reglamentaciones que vienen derivadas del derecho internacional. En cuanto al marco normativo nacional, tenemos, como les decía recién, la ley 25688, que es la del régimen de presupuestos mínimos para la gestión sustentable del agua. Esta ley, como ley de presupuestos mínimos, tiene un ámbito de aplicación que son todas las aguas superficiales y subterráneas, cualquiera sea su origen, estado o localización. Dentro de los principios rectores que encontramos en esta ley de presupuestos mínimos está la unidad del recurso hídrico, es decir, hay una visión integrada de gestión por cuencas hídricas, con la incorporación de los conceptos de participación ciudadana y de descentralización en todo lo que tiene que ver con el control, con la gestión del agua y con la fiscalización, que es lo que terminamos de ver de la unidad 2 en las clases pasadas. Se hace eje en el uso sustentable y equitativo del agua, participando obviamente de este criterio intergeneracional que viene a impregnar todo el desarrollo del derecho ambiental desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, como lo venimos viendo en múltiples otras disposiciones y leyes de presupuestos mínimos. Y si bien es una ley muy escueta, sí establece ya criterios mínimos que son de aplicación para todo el país, como la necesidad de evaluación de impacto ambiental cuando pueda haber una obra que pueda dañar una cuenca hídrica o que pueda ser susceptible de intervenir de alguna forma en una cuenca hídrica. Se plantea también la necesidad, como veíamos, otro de los instrumentos del derecho ambiental, el ordenamiento territorial. Bueno, esta ley plantea ya el ordenamiento territorial hídrico de las cuencas y plantea naturalmente desde el punto de vista de lo que es el principio de colaboración, la articulación necesaria entre nación y provincias. Acá es donde empezamos a ver ciertas complicaciones importantes en términos de una gestión adecuada en un marco de gobernanza ambiental entre nación y las provincias. Tenemos resoluciones, que las vamos a ver más adelante, que hacen al tema de calidad de agua, porque acá uno de los ejes centrales es cómo fiscalizar que el agua no sea contaminada y cómo controlar los niveles de calidad de las distintas cuencas hídricas. Entonces ahí tenemos como una fragmentación muy,
muy fuerte de distintas resoluciones que se van dando en distintos periodos históricos. Resoluciones que naturalmente los operadores jurídicos que están concentrados en funciones ejecutivas desde el punto de vista del control y de la gestión del agua, tanto nacionales como provinciales como municipales, conocen bien, pero hay una fragmentación muy fuerte de las disposiciones y de las resoluciones, lo cual realmente al profesional del derecho que no está con una experiencia previa en lo que es la gestión ambiental, desde el cumplimiento de funciones ejecutivas, se le vuelve muy difícil poder encontrar cuál es la resolución concreta que actúa para tal problemática o para tal casuístico, o para tal caso judicial concreto. Les adelanto esto porque en el futuro, como futuros abogados, cuando les toque llevar adelante la gestión de algún caso o la gestión de algún asesoramiento vinculado con el agua, van a tener que hacer un trabajo de buceo muy, muy fuerte en términos de encontrar las resoluciones actualizadas, las resoluciones anteriores, cómo se modifican esas resoluciones, en fin, hacer un buceo de cuáles son las resoluciones que aplican luego, ya en términos de fiscalización, para cada caso concreto. Eso genera un escenario bastante engorroso, pero independientemente de esta fragmentación, que tiene que ver naturalmente con cómo va evolucionando el enfoque desde el punto de vista de la fiscalización, tanto a nivel internacional como nacional y local, van a encontrar que siempre, independientemente de lo fragmentado que están estos dispositivos, hay un origen común y hay un tronco común que tiene que ver con los principios rectores del derecho ambiental y con cómo todos los instrumentos que vamos estudiando a lo largo de la cátedra hasta este momento tienen la misma intensidad de aplicación, ya sea que se trate del agua, del aire, del suelo, de la biodiversidad o de cualquier otro recurso natural. Es decir, los principios que informan a las evaluaciones de impacto ambiental, al acceso a la información, al ordenamiento territorial y a los distintos instrumentos de gestión ambiental, terminan irradiando su fuerza hacia todos los recursos naturales que son susceptibles de protección ambiental. Entonces, independientemente de que contemos o no con una resolución particular, lo cual siempre va a tener que ser tarea del operador jurídico, tarea del abogado, ensamblar y tener su base de estudio del caso bien desarrollada, vamos a encontrar siempre un respaldo común en el derecho ambiental como un todo en la República Argentina. La ley de presupuestos mínimos, que es la ley nacional del agua, que les decía yo que es una ley muy corta, es suficiente como para establecer un marco general que luego va a ir siendo desarrollado de forma más exhaustiva y con mayor detalle por las provincias y en algunos casos por los municipios, dependiendo también un poco de la tradición histórica del derecho provincial, del derecho público provincial de cada provincia. El artículo 2 de la ley 25.688, presupuestos mínimos para la protección del agua, establece que por agua entendemos, a los efectos de esta ley, aquella que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y también el agua atmosférica. Es decir, que hay un abordaje ahí, el agua como objeto de regulación de esta ley es el agua en casi todas sus formas. Por cuenca hídrica superficial se define, según esta ley, a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de la red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Básicamente es, si ustedes hacen el ejercicio mental, el mapa de geografía que teníamos de los ríos de Argentina con arroyos, ríos secundarios, ríos principales, el cauce
de las endorreicas, que son las aguas que luego terminan alimentando esos arroyos. Es decir, es toda la red que es como un sistema sanguíneo del cuerpo, es el sistema de agua de un territorio dado, de una geografía dada. Esta ley, el objeto de regulación es el agua entendida en toda esta dimensión del agua. Luego, en el artículo 5 vemos que en cuanto a la utilización de aguas, a los efectos de la ley, se regula lo que es la toma y desviación de aguas superficiales, el estancamiento, la modificación en el flujo, que son las intervenciones que hace el ser humano en el discurrir del agua, o la profundización de las aguas superficiales, la toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado y la calidad de las aguas o su escurrimiento, la colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o escurrimiento, la colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, también en línea con lo anterior, siempre que esas sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme o hayan sido transportadas a aguas costeras para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o armadas de forma permanente. La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas, la toma de aguas subterráneas, su elevación, su conducción sobre la tierra, así como también la desviación, el estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas mediante instalaciones destinadas a esos objetivos, las acciones aptas para provocar permanentemente o en medida significativa alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua, y aquellas acciones que tengan por objeto modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. Siguiendo con el desarrollo de esta ley, para el artículo 6 establece que para utilizar las aguas objeto de la ley siempre se tiene que contar con el permiso de la autoridad competente. Y acá es donde hay una intersección muy fuerte entre el derecho ambiental y el derecho administrativo, que es la rama del derecho que típicamente se encargó de la regulación de las relaciones entre los individuos y el Estado y el agua. Entonces, de particularidades que tienen que ver con la naturaleza del enfoque jurídico ambiental sobre el agua, que hasta el momento no se encontraban expuestas con tanta claridad en el desenvolvimiento del derecho administrativo, lo cual tiene un efecto muy importante luego en términos de fiscalización y en términos de gestión pública. ¿Por qué? Porque también hubo un proceso de maduración desde la década de los 80 hasta hoy y que está en constante evolución, de cómo los estados, las autoridades de aplicación, los gobiernos, los individuos y las empresas empiezan a mirar el agua. Y el agua desde los últimos desde hace 20 años, se empieza a mirar más desde un enfoque ambiental que desde un enfoque tradicional, histórico, de derecho romano, como meramente administrativo o de propiedad colectiva. Ahora ya hablamos de un bien colectivo de titularidad difusa, en donde se empieza a instalar la idea, tanto a nivel cultural por el impacto del derecho ambiental, como sobre todo a nivel de cumplimiento de la ley y gestión pública, de que el agua es un bien que lo que primero nos pide a nosotros como individuos, como gobiernos, es su cuidado, es su preservación, su no contaminación y naturalmente su utilización sostenible, porque en la medida en que se va desarrollando también este proceso evolutivo de impacto de nuevas tecnologías, se pueden ir también aplicando y se puede ir interviniendo con la tecnología sobre las cuencas del agua, pero sobre la base de la preservación, su cuidado, su no contaminación, el mantenimiento de su calidad y la maximización del acceso al agua. El agua como un bien que todavía requiere ser intensificado su acceso a través de acciones estatales. Entonces acá es donde vemos esa intersección, como les decía, con el derecho administrativo. Empezamos a
ver que todo lo que tiene que ver con el uso del agua requiere permisos de autoridad competente. Y en el caso de las cuencas interjurisdiccionales, acá se incorpora también un patrón muy importante en el tema de gestión del agua. Cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, va a ser vinculante la aprobación de dicha utilización por el comité de cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. Esta última parte del artículo 6 es muy importante, porque acá es donde vemos materializada a través de derecho positivo, de legislación concreta, los principios de colaboración y el principio que venimos estudiando a lo largo de la cátedra, que nos plantea que los recursos naturales, los fenómenos ambientales, no pueden ser subsumidos a un límite político de una provincia o de un país dado. Entonces acá es donde vemos que el principio de solidaridad, el principio de colaboración se termina convirtiendo por primera vez en una disposición legal positiva de cumplimiento obligatorio para las provincias. Entonces hay un mapeo de las distintas cuencas que existen en el país y hay tantos comités de cuenca como tantas cuencas existen en el país, con tantas provincias participando de esos comités en función obviamente de dónde esté situado geográficamente la cuenca correspondiente. Entonces, lo que empezamos a ver también acá es cómo el agua, que es imposible definirla a un territorio específico, cuando hay una actividad que pudiera llegar a tener un efecto que fuera de una dimensión destacable para otra jurisdicción, no basta solamente con que la autoridad competente de una provincia otorgue el permiso, sino que tiene que haber una aprobación por parte del comité de cuenca correspondiente. Se empiezan a introducir también algunas acciones concretas que tienen que ver con la función que tiene la autoridad nacional, en este caso ya vamos a ver la provincial, la autoridad nacional de aplicación a los efectos de la implementación de esta ley, la fiscalización de esta ley y la correcta luego ejecución a través de resoluciones que vienen dadas desde el Ministerio de Ambiente de la Nación o la autoridad que la sustituya, como en el caso actual el Secretario de Ambiente de la Nación. Y acá la autoridad nacional tiene como deber impuesto por la ley la determinación de los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos. Eso es lo que yo les decía, abre un mundo de resoluciones, porque hay decenas de tipos de uso distintos del agua y hay decenas de tipos distintos de resoluciones que establecen límites máximos, que son básicamente límites químicos, fichas analíticas, que establecen las especificaciones técnicas de control para ver si el agua se encuentra dentro de parámetros saludables y dentro de parámetros de calidad o si se encuentra contaminada. La Autoridad Nacional de Aplicación también tiene como deber la definición de las directrices para la recarga y protección de los acuíferos. Acá ya entra a tallar aspectos de la ciencia dura, tanto de la geografía como de las ciencias biológicas, y de toda disciplina científica aplicada desde la física o la química a el análisis del agua y al funcionamiento de los acuíferos. Así que acá también encontramos resoluciones con un alto rigor técnico, con dificultad muchas veces para el abogado, para encontrar sentido. Acá es cuando el abogado comienza frente al caso ambiental a necesitar nutrirse del soporte de otros profesionales, no solo para el entendimiento cabal del abogado y para el mejor planteamiento de un caso ante un juez, que muchas veces también necesita más ayuda que los abogados, sino también para poder transferir al interesado, al cliente, al individuo o empresa asesorada o al ciudadano desde el punto de vista también de la gestión de gobierno, poder transferir, poder traducir información, que muchas veces por su alto tecnicismo no es aprovechada, no es utilizada y eso impide el acceso también a la información, el alto rigor técnico. Pero bueno, esto es así y acá es donde se exige
un ejercicio de profundización desde el punto de vista de la calidad del acceso a la información, en donde todos somos responsables de hacerlo y en donde sí o sí hay que nutrirse de la explicación de otros, de los expertos de distintas otras disciplinas, que son las que terminan también comulgando y intersectando con el derecho ambiental. La Autoridad de Aplicación de Nacional tiene como deber también fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas, elaborar y actualizar el Plan Nacional para la Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de las Aguas, que debe, como así también sus actualizaciones deben ser aprobados por el Congreso de la Nación. Es que hay una disposición jurídica en esta ley en donde genera también una interacción entre Poder Ejecutivo Nacional y Poder Legislativo Nacional. El Poder Ejecutivo tiene que elaborar y actualizar el Plan Nacional de la Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de las Aguas, y una ley del Congreso de la Nación tiene que aprobarlo. Dicho plan, establece la ley, tiene que contener como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones de las diferentes cuencas hídricas. Tenemos también que la Autoridad Nacional de Aplicación va a poder, a pedido de una autoridad jurisdiccional competente, declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas acuíferas, aéreas o masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental. Acá encontramos cómo la ley empieza a plasmar en un texto concreto, que es para la protección del agua, este principio también subsidiario de colaboración, y cómo en este artículo encontramos también puesto en términos concretos cómo puede llegar a ser el funcionamiento de un federalismo ambiental de concertación, en donde hay diálogo entre las distintas esferas de organización del poder territorial de nuestra República. Hay dos casos que son muy importantes, uno de ellos que vamos a analizar no en la clase práctica de hoy, sino en la próxima, de la semana que viene, que es el de La Pampa contra Mendoza. Un caso muy paradigmático, un precedente muy importante, porque es la judicialización del conflicto por el uso del río Atuel, que es tan importante para Mendoza como para La Pampa. Es un fallo en donde se reafirma la necesidad del uso equitativo y razonable del agua interjurisdiccional, y es un caso donde vamos a poder ver cómo el federalismo de concertación no se plantea solamente en términos estructurales en la relación provincias con nación, sino que también el federalismo de concertación aplica a nivel horizontal en la relación entre las provincias. Así que va a ser un caso muy ilustrativo para poder terminar de plasmar los conceptos que venimos desarrollando y que son los conceptos claves del derecho ambiental, con la inclusión de estos otros contenidos particulares que vamos viendo a lo largo del desarrollo de toda la cátedra, en este caso el tema del agua. Otra jurisprudencia relevante sobre el agua fue el caso Mendoza, el caso Riachuelo. Fíjense cómo Riachuelo lo vamos a ver hasta en la sopa y se lo ve. Miren la importancia que tiene ese caso estructural que sirve de base para el análisis de, yo les diría, casi todos los contenidos de todas las unidades que vamos a ver a lo largo de esta asignatura, de esta cátedra. Marco normativo provincial, acá vamos a hacer una aclaración. Yo ya les venía contando sobre el Código de Aguas de Jujuy, es netamente derecho administrativo, si bien establece que el uso del agua debe ser racional y no contaminante. Principalmente se concentra en el agua como derecho, más como derecho humano hoy, a la luz de esta transformación también evolutiva del agua en función de su inserción en distintos sistemas jurídicos. Hace más a la regulación y a la relación del agua como derecho humano, más que desde el punto de vista de su caracterización desde lo ambiental. Para lo ambiental vamos a tener que recurrir siempre a la Ley General del Ambiente de la provincia, que sí tiene algunos artículos que vamos a repasar un poquito más adelante,
de mención y de definición de algunos estándares vinculados con el agua. Pero el Código de Aguas de Jujuy sí establece que el agua es de dominio público, que es no apropiable. Acá se comparte ese criterio que hemos estudiado en una de las clases anteriores de Lorenzetti, en donde hablaba del Estado como el fiduciario de los bienes colectivos de titularidad difusa. Ni siquiera significa que el agua sea un bien de dominio público, ni siquiera significa que es de dominio del Estado o de los gobiernos. Es de dominio público, difuso. No es apropiable por nadie. Sí, a partir de definiciones jurídicas, los gobiernos tienen la obligación, tienen el deber y la responsabilidad de administrar estos recursos de dominio público, teniendo en cuenta en lo que son los ejes ambientales, la intergeneracionalidad, el desarrollo sostenible y la materialización de los principios que se desprenden del artículo 41 de la Constitución Nacional, que buscan principalmente asegurar un ambiente sano. Entonces me refiero a los principios precautorio y preventivo. Pero tenemos algunos artículos que son importantes desde el punto de vista ambiental. Esto es una ley, un código de cerca de 250 artículos. No va a ser necesario para el parcial estudiar en profundidad este código de aguas, pero sí destacar esto en términos generales, ¿no? La diferencia entre un código de aguas histórico, típico, que viene de la tradición más clásica del derecho romano, de cómo el derecho romano se fue plasmando a través de las partidas en el derecho español, luego el derecho colonial con una transferencia de lo que es el derecho español clásico a la forma a nuestro derecho continental europeo, que es la base, luego pasando por la codificación de Vélez Arfiel y todos los procesos evolutivos que tiene nuestro sistema jurídico nacional, pero que están básicamente reflejados en esta tradición jurídica romana de entender el agua como un elemento fundamental, que es público, pero frente al cual el Estado tiene que administrarlo para garantizar básicamente que haya más agua y que haya agua de calidad, pero para evitar enfermedades en las personas, no desde un punto de vista ambiental. Entonces, el artículo 38 de este código establece que las aguas deben devolverse a su cauce sin perjuicio al ambiente. Ahí está estableciendo de una forma, con una terminología obviamente hoy ya superada y mucho más refinada en términos jurídicos. Lo que está diciendo ahí es que, bueno, el agua que se usa tiene que ser devuelta a su cauce sin estar contaminada. El artículo 40 prohíbe la contaminación de aguas con residuos de actividades extractivas. El artículo 14 establece la prioridad de uso del agua en función de las necesidades básicas, uso doméstico y salubridad pública. Y se contempla el control administrativo del uso, la fiscalización y revocación de concesiones ante incumplimientos. Así que nuestro Código de Aguas en el futuro lo van a tener que utilizar frente a un caso particular, sea ambiental o sea de derecho privado o de derecho administrativo sobre el agua, y van a encontrar que estas características que luego tienen que ser complementadas con el estudio de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos del Agua, con la Ley General del Ambiente de la provincia de Jujuy, que tiene sus propias definiciones jurídicas con respecto al agua, y con un cúmulo, como ya les adelanté, muy fragmentado de resoluciones de todo tipo, de distintas autoridades de aplicación, nacionales, provinciales y municipales, que también abordan el tema del agua. Y ahí es donde siempre hay que buscar la coherencia normativa de mayor a menor, entre las normas de mayor estatus jurídico y las de menor estatus jurídico, para ver si existe esa coherencia normativa a los efectos de jurídicos múltiples. Verificar si un gobierno está fiscalizando bien, verificar si un gobierno aprobó bien una obra o un proyecto dado, verificar si una empresa está cumpliendo bien con lo que le corresponde cumplir desde el punto de vista del agua, y así, frente al sinfín de acciones que pueden ser auditables o que pueden ser de alguna forma, pueden formar parte de un caso jurídico o de un caso de asesoramiento o de un caso de gestión pública. Naturalmente tenemos algunas limitaciones en el Código de Aguas de Jujuy, que es la falta de articulación. Es una ley tan antigua y
sus modificaciones fueron como parches y funcionan tanto para lo administrativo que están desprovistas de una mirada ambiental integrada con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos del Agua e incluso también con la Ley General del Ambiente de Jujuy. Pero bueno, recuerden que ahí es donde tenemos el agua vista desde su enfoque desde el punto de vista del derecho administrativo. A veces generar una intersección o una articulación de un solo instrumento jurídico, una sola herramienta dispositiva jurídica sobre el agua, que contenga a nivel de búsqueda de perfección sus disposiciones ambientales, administrativas, de derecho privado, lejos de colaborar al desarrollo de la protección del agua. Hay que tener cuidado a veces con los cambios de cultura jurídica porque terminan generando el efecto contrario. A veces es preferible entender que el Código de Aguas de Jujuy tiene estas limitaciones, que ahí no vamos a encontrar información jurídico-ambiental, quizás algunos esbozos, y que para integrar la información jurídico-ambiental en la lectura del Código de Aguas tenemos que ir a otras herramientas jurídicas, como la Ley del Ambiente de la provincia, la Ley Nacional, las resoluciones ambientales, etc. También se le critica el tema de la participación ciudadana. De nuevo, esto es un enfoque muy ambiental moderno. El Código de Aguas de Jujuy es netamente administrativo, pero bueno, podemos encontrar que para suplir lo que falta de participación ciudadana en el Código de Aguas de Jujuy, lo que hace falta es ir a los principios de participación ciudadana contenidos en la normativa ambiental específica. Y naturalmente el Código de Aguas no exige impacto ambiental, pero sí lo exige la Ley General del Ambiente. Entonces, esto es un poco para que aprendamos cómo tenemos que leer algunos dispositivos jurídicos, sobre todo de recursos naturales, de bienes ambientales tan importantes como el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. La idea de esta explicación en esta clase es poder generar en ustedes el pensamiento crítico de cómo hay que leer a veces el derecho ambiental. El derecho ambiental que venimos viendo que se lee con la jurisprudencia de la Corte en una mano y la legislación en la otra. Bueno, cómo se lee la legislación también tiene sus particularidades cuando llega la hora de enfrentarnos frente a una problemática ambiental. Porque se deben leer todos los dispositivos jurídicos que contienen mención, aun cuando no sea una mención 100% ambiental, va a ser una mención o un análisis o una sistematización o una regulación desde lo administrativo, desde el derecho privado, desde alguna otra rama del derecho, siempre va a ser muy importante leer eso para que la lectura completa del punto de vista del derecho ambiental, del recurso natural que se trate, sea 100% completa. Si no se lee de esa forma, podemos caer, como veíamos en la clase anterior sobre fiscalización, resoluciones mal fundadas, planteos jurídicos hechos por abogados en casos que están destinados a ser perdidos, eh, resoluciones jurídicas o judiciales de jueces que no están completamente integradas en toda la dimensión del fenómeno y de la regulación, que luego son sentencias que son apeladas y son revocadas por instancias superiores. Es decir, hay que siempre tener en cuenta que el estudio que hagamos de todos y cada uno de los casos que nos toquen, que les toque en el futuro como futuros abogados, tiene que partir de un análisis muy certero de la legislación, de todo el contenido jurídico. Conviene siempre tomarse el tiempo para munirse de los papeles de trabajo y de los puntos de análisis de la forma más exhaustiva, más detallada posible. Eso es lo que genera una de las claves entre un buen abogado y un abogado que es uno más. Es cómo se aborda el estudio de cada uno de los casos. Y en el caso del derecho ambiental, para estudiar hay que estudiar muchos temas, que no solamente parten de la complejidad que desde lo jurídico ya tiene el derecho ambiental, sino que también hay que estudiar temas que corresponden a otras ciencias, a otras disciplinas, temas de la biología, de la física, de la química, de diferentes otras disciplinas. Entonces, ahí hay una exigencia extra para el abogado ambiental, que es lo jurídico y todo el cúmulo de información que viene dado desde otras disciplinas.
Eh, Acá, incorporando un poco lo que aborda Lorenzetti en la obra que conforma hoy la bibliografía básica de la cátedra, es reforzar simplemente que en lo que es la teoría del derecho ambiental, el agua es un bien jurídico colectivo. Eh, Como vimos, a partir de la ley de presupuestos mínimos, hay una planificación por cuencas, que es esencial para superar la fragmentación política. Es decir, que el mapeo a través de cuencas es lo que permite tener el mapeo real de la Argentina en el agua, o del agua en Argentina, mejor dicho. Es un mapa particular, nosotros tenemos el mapa de nuestro país, al que ustedes están, que todos estamos más que acostumbrados, pero nuestro país tiene muchos otros mapas que tienen que ver con este ordenamiento territorial de lo ambiental. Y el mapa del agua de nuestro país es un mapa muy particular, es un mapa que está hecho en base a este esquema de planificación por cuencas, que es lo que permite luego tomar decisiones tanto locales como interjurisdiccionales como nacionales en este esquema de federalismo de concertación que venimos estudiando. El Estado como administrador, el Estado no es dueño, es administrador fiduciario intergeneracional, concepto clave de Lorenzetti que se aplica a lo largo y ancho de toda la cátedra a todos los recursos naturales. El Estado no es el dueño, es el administrador fiduciario intergeneracional. Como tal, sí tiene, y aparte, por cómo funciona el sistema político de nuestro país, en términos de, somos un país representativo, republicano, federal y democrático, los gobiernos son elegidos para llevar adelante las acciones de administración de los bienes comunes. En el caso ambiental y en el caso particular del agua, además es un bien jurídico colectivo de titularidad difusa y además se incorpora este tema de la administración fiduciaria intergeneracional. Y luego en términos de posibles modelos de gestión, todo lo que es la gestión del agua requiere una descentralización total. Tiene que ser participativa y tiene que ser basada siempre en criterios ecológicos. Pasando al aire, al final vamos a hacer el resumen de el aire y el agua en la Ley General del Ambiente de Jujuy, pero ahora vamos a continuar con el aire como recurso natural esencial. Ya lo habíamos introducido en la clase anterior, el aire es recurso abiótico, difuso y esencial para la vida, al igual que el agua, sin frontera física, un recurso que carece totalmente de una frontera física, a diferencia del agua que vemos que la ley tomó un criterio ecológico para regular jurídicamente el agua, cuencas. ¿Qué son las cuencas? Es el soporte físico del agua, una cuenca. Bueno, el aire no tiene, es imposible que tenga cuenca el aire. El aire no tiene una frontera física visible, es imposible, porque su protección es mucho más compleja y requiere una cooperación multiescalar, también local, nacional e internacional. Como bien jurídico colectivo, es no apropiable, de uso común, pero jurídicamente protegible. El fundamento constitucional y los principios aplicables naturalmente se deriva, como venimos viendo a lo largo de toda la cátedra, de el derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que la ciencia, la ecología y las ciencias duras aportan e informan al ser humano sobre una conclusión hoy obvia para nosotros, pero que fue producto del desarrollo de milenios, de que el aire es vital para la vida. Sin el aire no hay procesos biológicos que son fundamentales. En el aire básicamente se concentra el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono que exhalamos. Es decir, que el fundamento constitucional del ambiente sano y equilibrado tiene que ver con el aire identificado a través de disciplinas científicas, no solamente en la obviedad de que nos permite respirar y nos permite tener vida a todos los seres vivos, sino todas las múltiples otras funciones ecológicas que tiene el aire. Entonces, es desde ahí que encontramos, cuando se tenga que plantear un tema vinculado a la protección del aire, dónde está su fundamento constitucional y cuáles son los principios aplicables. Los de prevención, el de precaución, el de no regresividad y el de equidad intergeneracional. Marco normativo nacional del aire
no lo tenemos como tal, no existe una ley de presupuestos mínimos con el rigor que venimos estudiando que tienen las leyes de presupuestos mínimos sobre el aire. Encontramos regulaciones jurídicas sobre el aire en la Ley General del Ambiente, que no regula específicamente el aire, pero impone, como decíamos recién, evaluación de impacto ambiental, participación pública, principio de sostenibilidad como rector de toda política ambiental. Entonces, frente a la ausencia de una ley concreta sobre el aire, hacemos uso de los principios generales del ambiente contenidos en la Ley General del Ambiente para la protección de un recurso natural que es esencial para el ambiente. Después sí tenemos una ley de la década de los 70 que es la protección contra la contaminación atmosférica, que es vigente pero está desactualizada. Es decir, a través de esta ley se protege indirectamente el aire, pero no es una ley de presupuestos mínimos en términos post-reforma de la Constitución del 94. Acá tenemos todo un desarrollo que se hizo en los albores del reconocimiento de la importancia de la calidad del aire. Cuando se empezó a identificar que ya esta tercer estadio de revolución industrial y tecnológica de la civilización empezaba ya a generar efectos muy evidentes en la calidad del aire de ciertos lugares, principalmente ciudades con alta concentración demográfica, con alto desarrollo de actividad industrial y con alta circulación de vehículos a combustión, de vehículos a nafta. Entonces empezó a ver cómo estas fuentes son las que empezaban a generar un deterioro en la calidad del aire. Entonces se creó a través de esta ley registros de fuentes contaminantes, se habilitó a los gobiernos a la implementación de sanciones a industrias que no utilizaban filtros correctos o a establecer limitaciones también en lo que son las emisiones de los vehículos. Si bien no contempla cambio climático, no contempla partículas finas, ni tampoco el tema del transporte moderno, que obviamente son todos temas que tienen que ver con cómo va evolucionando también el conocimiento de ciertas áreas de la vida, es una ley que, aún desactualizada, es importante tenerla en cuenta porque es susceptible de ser utilizada frente a un caso ambiental o en caso de un asesoramiento, como decimos siempre, o en caso de una resolución desde el Poder Judicial. Sí tenemos normativa complementaria del COFEMA, que recuerden que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, organismo creado a la luz de la Ley 25675, y resoluciones propias del Ministerio del Ambiente. Estas son normas administrativas, son resoluciones administrativas que tienen un fuerte valor complementario frente a este vacío legal, frente a la no existencia de una ley de presupuestos mínimos del aire. Entre las resoluciones nacionales más importantes a tener en cuenta están la resolución sobre el Plan de Acción Nacional sobre Contaminación Atmosférica, que tiene como objetivo actualizar y fortalecer ese plan en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Establece lineamientos para la reducción de emisiones contaminantes, promueve la implementación de tecnologías limpias y la mejora en la calidad del aire, fomenta la cooperación interjurisdiccional y la participación ciudadana en la gestión de la calidad del aire. Acá es donde vamos a empezar a ver, sobre todo con el aire, con el suelo y con el agua, la importancia de la implementación de las tecnologías limpias, sobre todo en el aire. Todo lo que hoy se propone como una alternativa o como un avance tecnológico verde o limpio, básicamente lo que hace es poder generar coherencia y compatibilizar los procesos de vida actuales que ya tienen una característica particular con la necesidad de preservar o de remediar el ambiente. Un caso muy particular que lo vamos a ver en la última parte de esta unidad es el tema de la electromovilidad, que es básicamente los transportes a través de autos eléctricos, autos individuales, transporte público, transporte de carga
ya en el mundo hay un proceso de transición muy fuerte para la sustitución de los vehículos que funcionan a base de combustibles fósiles como el petróleo para pasar a un esquema de electromovilidad, principalmente por un tema de contaminación del aire. Y después por muchas otras ventajas y modificaciones u optimizaciones en términos tecnológicos. Pero acá es donde vemos cómo las tecnologías limpias, si se insertan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista regulatorio en una sociedad dada, es principalmente para atacar temas como la reducción de emisiones de gases contaminantes, de emisiones, perdón, contaminantes del aire. Tenemos la resolución también, la 14 del Ministerio de Ambiente, que es de regulación de emisiones de motovehículos, que implementa la licencia de configuración ambiental para los motovehículos, adoptando normativas Euro 2, Euro 4 como referencias para las emisiones, y establece procedimientos de ensayo y certificación para fabricantes e importadores. Acá miren cómo desde el derecho administrativo y desde la autoridad de aplicación se van estableciendo normas de cumplimiento obligatorio para la producción económica, para lo que es la producción. Acá ya son normas que se vinculan con cómo son los estándares de desarrollo industrial. En este caso, procedimientos de ensayo y certificación para fabricantes e importadores. Esto que existe a nivel nacional existe también fuertemente a nivel internacional. De hecho, hay un caso muy, muy paradigmático de Volkswagen que en Alemania se le establecía a las plantas de producción de autos de Volkswagen el cumplimiento de normas ambientales en términos de, a ver, en una parte de la fábrica se hace un ensayo sobre un auto. Ese ensayo es representativo de lo que significaría ese auto siendo utilizado 15 años en la calle y medir cuántas emisiones estaba transfiriendo, cuántas emisiones contaminantes transfería a la atmósfera, al aire. Bueno, resultó que le habían encontrado la forma en las plantas de Volkswagen de medir las emisiones, pero con un criterio que era, con un sesgo que permitía que todos los autos pasen el test. Bueno, un día se hizo la inspección, el gobierno alemán hizo la inspección, hizo la verificación de cómo era el testeo, descubrió que todos los autos que habían sido testeados, ninguno cumplía con la normativa de emisiones. Fue un escándalo internacional para esa empresa, una empresa que obviamente es súper reconocida, con una trayectoria, un prestigio en términos de calidad y con presencia en todo el mundo, pero un escándalo en términos de el engaña pichanga que existe en todos los procesos industriales, fabriles, y de cómo las medidas de fiscalización de parte de los gobiernos siempre tienen que ser intensificadas. Imagínense, le pasó al gobierno alemán con una empresa de la talla de Volkswagen, que uno tiende a decir, bueno, la seriedad de la empresa, la seriedad de una marca, nunca se hubiese animado a hacer eso. Bueno, hay un caso particular en donde sí se animaron y eso fue un escándalo internacional. Bueno, este tipo de resoluciones que tienen que ver con el cuidado del aire o con la preservación del aire van a ir encontrando que en la práctica del derecho van a ir encontrando que tienen que ver con distintas facetas. Una faceta industrial, una fase de contaminación netamente clásica del aire, porque hay una industria que está emitiendo gases sin los filtros correspondientes, y así, el aire tiene la complejidad de que requiere resoluciones de todo tipo. Después tenemos la resolución del COFEMA, solo por mencionar algunas. Esto obviamente no se va a pedir un estudio de todas hay cientos, decenas de miles de resoluciones vinculadas con lo ambiental. Pero sí, la resolución del COFEMA, que es la número 1, de COFEMA 1, perdón, que es la resolución 94 del año 2004, que es la resolución que establece las normas de calidad del aire.
como veíamos, las normas de calidad del agua, que son básicamente valores guías para el análisis de calidad del aire en todo el territorio nacional. Esto es importante porque la definición de estos parámetros viene a suplir la inexistencia o la vacancia jurídica en términos de la ley de presupuestos mínimos del aire. Entonces tenemos definiciones de parámetros como material particulado, presencia de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, entre otros. Sirve como referencia para que las jurisdicciones locales elaboren luego sus propias normativas y lleven a cabo sus propias fiscalizaciones. Desde el punto de vista de la teoría del derecho ambiental de Lorenzetti, el aire también como un bien colectivo, como un bien ambiental, bien colectivo, de titularidad difusa. El valor multidimensional del aire, es decir, el aire es un común ambiental global por excelencia, con un valor ecológico, sanitario y climático. La necesidad de encarar todo lo que es la gestión del aire desde la gobernanza colaborativa, ya que su protección requiere sistemas de gobernanza con acceso a la información, con responsabilidad ambiental objetiva, tanto de fiscalizadores, gobiernos, como empresas y particulares. Y el tema en donde que vemos que mientras nosotros analizamos las externalidades como conceptos generales, bueno, las externalidades atmosféricas son las externalidades ambientales que se manifiestan con relación a la contaminación del aire. Son las emisiones de terceros que dañan la calidad del aire y que deben ser objeto de responsabilidad jurídica y de reparación. Así que frente a un caso dado de contaminación atmosférica del aire, se aplican los principios de responsabilidad, el que contamina paga, los principios de precaución, los principios de prevención, independientemente de que tengamos o no una ley de presupuestos mínimos ambientales. Esto viene muy bien para poder terminar de entender que el derecho ambiental no es solamente si existe una ley de presupuestos mínimos ambientales sobre un tema o no, es el todo, es el enfoque global de las herramientas jurídicas que propone el derecho ambiental desde la misma Constitución. Así que no exista una ley de presupuestos mínimos ambiental no significa que el aire esté desprotegido desde el punto de vista jurídico ambiental, porque se aplican todos los principios de las mismas técnicas y sistemas normativos que podemos encontrar y extrapolar de otros sistemas de protección ambiental. Sí podemos reconocer desde esta cátedra que hay un desafío, que hay un vacío legal evidente y que una ley específica de presupuestos mínimos sobre calidad del aire sería una buena noticia para el sistema jurídico ambiental argentino. Sí también identificar como desafíos todavía faltan estaciones de monitoreo de aire en todo el país y esto dificulta el control y el acceso a la información pública. Hoy los sistemas de monitoreo están absolutamente integrados a través de IoT, a través de nubes, a través de sistemas de control en tiempo real de los niveles de calidad del aire en tal lugar, en el lugar que se trate. China como Estados Unidos, pero principalmente China, tienen un sistema de monitoreo en tiempo real, en donde el dato de una provincia está vinculado con el dato de otra provincia y hay un mapa de calor en tiempo real de cuál es el lugar o cuáles son los lugares que están experimentando una baja, pobrísima calidad del aire. Entonces, falta el paso tecnológico de ir hacia estaciones de monitoreo que estén completamente integradas entre ellas y que estén vivas en tiempo real, generando datos y generando información que permita fiscalizar de mejor forma, tomar decisiones ambientales de mejor forma, poder funcionar como prueba en expedientes jurídicos, en procesos jurídico-ambientales. Es decir, que se requiere un avance tecnológico importante a nivel país. Después tenemos también desafíos que tienen que ver con las emisiones de transporte y las quemas rurales sin control efectivo y el impacto de la minería y de las industrias cementeras
que más que desafío es una reafirmación, siempre sometiéndose a las evaluaciones de impacto ambiental. Jurisprudencia relevante sobre el aire, también el caso Mendoza, Matanza Riachuelo, y el fallo Asociación Amigos del Lago de Palermo contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un caso en donde se planteó el derecho a respirar aire limpio como parte del derecho a un ambiente sano, y a partir de este fallo es que se empieza a darle más intensidad al tema de la regulación de las emisiones, de los vehículos, de las emisiones de las industrias, es decir, el aire como es tan invisible, es tan imposible de definirlo en términos de físicos, que estos son los casos que empiezan a poner sobre relieve la importancia de controlar las emisiones, del control del daño atmosférico, del material particulado en el aire, etc. Los desafíos de la regulación del aire, que ya los vimos recién, pero las propuestas que desde la cátedra nosotros entendemos válidas para el abordaje estructural del aire. Una ley marco de presupuestos mínimos de calidad del aire podría establecer una normativa nacional que fije los estándares mínimos de protección en todo el territorio. El Registro Nacional de Fuentes Móviles y Fijas Contaminantes, un sistema unificado de registro y seguimiento de todas las fuentes de contaminación atmosférica. La implementación obligatoria de los índices de calidad del aire, públicos, en tiempo real, como les decía recién, garantizando el acceso a la información sobre calidad del aire para toda la población, y la integración de metas de reducción de emisiones con la ley de cambio climático. En cambio climático vamos a ver que hay muchísima incidencia en términos atmosféricos, ya va a haber tiempo para eso, pero la articulación de las políticas de calidad del aire con los compromisos climáticos nacionales e internacionales, entendemos que puede llegar a ser un enfoque correcto desde el punto de vista de la integralidad del abordaje estructural de todo lo que tiene que ver con la gestión del aire. Un breve paréntesis en lo que es normativa internacional sobre aire y agua, antes de pasar a la Ley General del Ambiente de Jujuy. Nosotros tenemos a nivel internacional muchísimos tratados internacionales sobre agua y aire. Y tenemos resoluciones que son muy importantes también. La resolución 64-292 de la ONU, que reconoce por primera vez el derecho humano al agua potable segura y al saneamiento, en donde el agua es entendida como debe ser entendida y debe ser siempre protegida por los gobiernos como un agua que sea adecuada, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso humano. Esta resolución es la base de la judicialización del acceso al agua en contextos de inequidad, de contaminación o de degradación ambiental. Resolución fundamental, la que reconoce el derecho humano al agua potable segura, que luego es incorporada por los gobiernos a través de dispositivos jurídicos particulares. La resolución 76 de la ONU también, del año 2022, que es la Declaración del Aire Limpio como Derecho Humano Universal. Fíjense que desde el año 2022, hace 3 años nada más, reconoce el aire limpio como un derecho humano esencial, aunque no formula una definición técnica. Implica que los estados tienen la obligación de garantizar condiciones atmosféricas saludables y de empezar a ser más creativos en el diseño de los dispositivos jurídicos que tienden a garantizar estas condiciones ambientales favorables para el aire, sobre todo en zonas urbanas e industrializadas. Algunos tratados internacionales de tipo ambiental, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes del 2001, que define al aire como uno de los medios de transporte global de contaminantes, establece la obligación de reducir las emisiones atmosféricas de sustancias persistentes. Son sustancias persistentes las que básicamente una vez producidas por el humano, quedan persistentes en el aire y son muy difíciles luego de sanear. El aire en este caso es considerado como un vector ecológico de contaminación transfronteriza. Después tenemos el convenio Ramsar del 71 sobre los humedales, que es el que luego define la importancia de los sitios Ramsar.
Este convenio Ramsar no define al agua como tal, pero reconoce la función ecológica de los ecosistemas hídricos, tanto ríos, lagos como marismas, estuarios, etc., y su relación con la regulación climática, con la función ecológica de mantenimiento de la biodiversidad, con la función ecológica de recarga de acuíferos, con la prevención de desastres. Implica un reconocimiento jurídico indirecto del agua como bien ecosistémico protegido. Tenemos el convenio sobre la diversidad biológica, un trato internacional muy importante del año 92, lo vamos a ver con mucho detenimiento en la unidad 5, pero acá relaciona el agua y el aire con la conservación de los hábitats críticos. No hay definiciones autónomas, pero sí una clara integración funcional de los servicios que tienen que ver con la regulación del ciclo del agua, con la purificación del aire, con el control de enfermedades transmisibles. Este sistema, estos distintos instrumentos internacionales, resoluciones, también hacen a cómo la evolución en el conocimiento de los recursos naturales implican luego evoluciones en los abordajes jurídicos. Y muchos abordajes jurídicos hoy son planteados por organismos internacionales, de los que la Argentina forma parte, porque son organismos internacionales que han concentrado la posibilidad de hacer a nivel global esto que hablamos del federalismo de concertación a nivel nacional. Las problemáticas ambientales son tan complejas, son tan transfronterizas, requieren tantos enfoques científicos, interdisciplinarios, que hace falta hacer un ejercicio de esfuerzo para convocar a todas las partes a discutir los planteos de los desafíos comunes. Más allá de las críticas que se le hacen a los sistemas internacionales, a la ONU, la verdad que hay que reconocer que en materia ambiental, a través de la OMS, a través de la FAO, a través de distintos suborganismos en los que confluyen los países, se han dedicado a lo largo de estos últimos 40 años a que sepamos exactamente cuál es el estado actual de la ciencia para tal tema, para el aire, para el agua, para los suelos, para la biodiversidad. Y se terminaron conformando en una fuente de información muy fidedigna, de altísimo rigor científico, de mucho prestigio, que es lo que luego permite en las discusiones entre países la elaboración de normativas locales, de normativas nacionales, y luego baja también a la realidad de las provincias. Entonces, la tarea en términos de análisis global de fenómenos ambientales complejos, transfronterizos, como los que se dan a través del aire, o como los que se dan a través del agua, del suelo o de la biodiversidad, son muy importantes. Por eso todo lo que es definición a través de resoluciones internacionales en estas materias siempre son de mucha utilidad, deben ser bien vistas por los abogados, porque ahí es donde podemos ahorrar muchísimo tiempo de estudio y ahí es donde se puede saber a ciencia cierta cómo es el consenso actual en algunos temas. Independientemente de que algunas veces, y como ocurre siempre, puedan haber excesos o pueden haber consensos que en un momento son de una forma y luego mutan. Bueno, eso hace a la evolución propia de la civilización, pero en estas fuentes, si bien no son fuentes del derecho, son fuentes doctrinarias que informan, sí, a organismos que derivan de los tratados internacionales de los que la Argentina sí forma parte, y ahí sí se convierten en fuentes de derecho y conforman el bloque constitucional argentino. Es muy importante siempre tenerlos en consideración y recurrir a su estudio porque es ahí donde encontramos, como les digo, una fuente de información actualizada, que es siempre bueno tenerlo al alcance de la mano. Eh, Vamos a cerrar la clase teórica con el estudio de lo que establece la Ley General del Ambiente de Jujuy sobre agua y sobre aire. Ahí comparto pantalla.
sección 2 de la ley 5063, que es la sección de las aguas. Acá es donde encontramos el derecho positivo dentro del derecho público provincial, supliendo esta ausencia de definiciones ambientales que identificábamos en el derecho de aguas y supliendo también un poco lo escueto que es la ley nacional de presupuestos mínimos del agua. El artículo 87 establece que el Estado provincial va a adoptar las medidas necesarias con el objeto de que todas las aguas superficiales y subterráneas de la provincia se mantengan en un óptimo estado de preservación y que hagan posible el aprovechamiento racional del recurso por parte de la población y el normal desarrollo de la vida animal y vegetal propia del medio, que encontramos acá básicamente una definición, una aspiración jurídica, que es, por un lado, que el Estado provincial asume el deber de garantizar la calidad y la no contaminación de las aguas de la provincia, y luego esa visión de desarrollo sostenible que es el aprovechamiento racional del recurso por parte de la población, con una consideración también importante sobre la biodiversidad, que es una característica que tiene nuestra Ley General del Ambiente, que hace siempre una mención particular sobre la biodiversidad, en este caso la vida animal y vegetal. El artículo 88, que establece que para la prevención y control de la contaminación del agua corresponde al Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente, lo siguiente: dictar las normas técnicas ambientales, los criterios de calidad de las aguas con el objeto de limitar y reducir la degradación y contaminación de las mismas. Fijar los límites máximos razonables y permisibles de contaminación de cuerpos hídricos hasta lograr los niveles de calidad ambiental deseados. Fijar los límites máximos actualizados en forma periódica y progresiva de acuerdo con el avance científico y tecnológico y en cumplimiento con los objetivos de esta ley. Fijar las normas técnicas para el vertimiento del agua residual de origen doméstico, urbano, industrial, agropecuario, a depósitos, cuerpos o corrientes de agua, así como para la infiltración en el terreno. Establecer restricciones y prohibiciones respecto de determinadas actividades con especificación del área afectada y del tiempo de duración, como así también las medidas de recuperación pertinentes. En fin, diseñar básicamente cómo tienen que ser las disposiciones, las normas, los estándares que permitan que garanticemos lo que establece el artículo 87. Entonces ahí es donde empieza toda la interacción de los cuerpos técnicos que conforman la autoridad de aplicación, los ministerios de ambiente, con el objetivo de generar en línea también con estas resoluciones nacionales que estudiábamos al principio, que establecen también cuáles son esos topes, cuáles son esos límites máximos y mínimos permisibles de contaminación del agua. Bueno, volcar eso hacia lo que es la fiscalización interna, local. Establecer los métodos técnicos, regular la evacuación, el tratamiento y descargo de las aguas tratadas, realizar la clasificación de las aguas y fijar su destino y posibilidad de aprovechamiento, fijar los caudales mínimos ecológicos que deben conservarse. Es decir, es toda la actuación técnica que luego tiene que desempeñar en la autoridad de aplicación para poder garantizar el derecho al agua en términos de su preservación. También establece la Ley General del Ambiente que le corresponde a las autoridades competentes ejercer la fiscalización, el poder de policía ambiental, aconsejar los métodos y técnicas alternativas apropiadas para impedir, evitar o reducir la contaminación de los cuerpos hídricos, ejercer todos los controles pertinentes a efectos de que se cumplan las disposiciones sobre volcamientos, descargas, recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las aguas, controlar la calidad de las aguas mediante la realización de análisis periódicos de sus características físicas, someter a control las aguas que se convierten en focos de contaminación,
promover el tratamiento de las aguas residuales para su posterior reuso, particularmente en actividades agrícolas e industriales, someter a control periódico las industrias o actividades que por su naturaleza puedan contaminar las aguas, organizar y poner en funcionamiento estaciones, laboratorios y redes de muestreo para determinar la calidad de las aguas y verificar su peligro potencial y aplicar sanciones a los infractores. Básicamente, todo lo que es el poder de policía ambiental y la fiscalización ambiental. Lo que está planteando la Ley General del Ambiente de Jujuy aquí es que con relación a las aguas, la autoridad de aplicación tiene todo este poder de policía para garantizar esa no contaminación. Los artículos 90 y 91 se vinculan ya con lo que es el Código de Aguas. Fíjense que dice que todo titular de una concesión de agua, cualquiera sea su naturaleza, estará siempre sometido a las normas de prevención de calidad de dichos recursos. Y miren entonces cómo el legislador termina ensamblando y termina vinculando el Código de Aguas, que era de una tradición clásica de derecho romano, de vinculación del agua desde la faz administrativa y de propiedad, se vincula a través del artículo 90 de que toda concesión tiene que respetar básicamente las normas ambientales contenidas en esta ley y luego desarrolladas a través de las distintas resoluciones que este mismo articulado le habilita al gobierno, a la autoridad de aplicación provincial. Después, con relación a el suelo, con relación al aire, perdón, con relación al aire, tenemos el mismo desafío que identificamos a nivel nacional. No existe en la Ley General del Ambiente un capítulo particular vinculado con el aire, como si lo tenemos con el suelo y como si lo tenemos con la biodiversidad, como lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, hay como una problemática en el abordaje del aire desde el punto de vista del derecho ambiental común. Así como no tenemos una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional con relación al aire, tampoco tenemos definiciones concretas. Tenemos definiciones sí aisladas dentro de la Ley General del Ambiente de la provincia de Jujuy, que son definiciones que vamos encontrando desperdigadas a lo largo del contenido y de forma muy general. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley General del Ambiente, que establece que se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes. Y en el primer inciso, la contaminación física, química o biológica del aire. Bueno, ya empezamos a encontrar que el aire es un recurso natural y es un componente cuya contaminación implica daño ambiental. Luego en el artículo 86 tenemos también, desde el punto de vista de lo que es la atmósfera, ¿no? Que el Estado provincial adoptará las medidas necesarias para mantener la atmósfera en condiciones tales que no causen molestias significativas, daños o interferencias en el normal desarrollo de la vida humana, animal y vegetal. Y en estas secciones, uno es en donde, sin obviamente indicar el aire como recurso natural, más bajo una terminología anterior, antigua, de otra etapa, que es referirse a la atmósfera, es donde sí encontramos ciertas disposiciones que tienen que ver con el dictado o la posibilidad de las autoridades de aplicación en el dictado de resoluciones de control de calidad de aire, perdón, de establecimiento de límites máximos, límites mínimos de contaminación, de todo lo que es el poder de policía que se le otorga a la autoridad ambiental de aplicación para llevar adelante inspecciones, fiscalizaciones, para garantizar el cumplimiento de, de los estándares y de los valores de salubridad del aire
y de los valores que se van actualizando técnicamente y que se tienen en cuenta para poder definir que el aire de un lugar dado está en buenas condiciones. Vamos a ver en la clase práctica de la semana siguiente, vinculado con los recursos naturales, vamos a ver el caso jurisprudencial que les adelantaba, que es La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, y ahí vamos a ir un poco más al detalle y vamos a ser más exhaustivos con todo lo que es el tema de la aplicación de las leyes, de la ley de presupuestos mínimos del agua y de las resoluciones de tanto los ministerios de Ambiente de Nación como de provincia frente a un caso concreto de protección del agua. En la próxima clase teórica vamos a culminar el análisis de los recursos naturales con el suelo y con la biodiversidad. Vamos a desarrollar todo lo que es el sistema de áreas protegidas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vamos a ver todo lo que es regulación de suelo, tanto a nivel nacional como a nivel de Ley General del Ambiente de la provincia, para culminar la última clase con todo lo que tiene que ver de la unidad 3, con todo lo que tiene que ver con minería y energías renovables. Así que hasta aquí llegamos con el desarrollo de esta clase. Hacemos una pausa, un parate, y a las 12 continuamos con el mismo link para la clase práctica de la comisión correspondiente, que va de horas 12 a horas 14. Muchas gracias por su atención. Recording stopped.